Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy yo de vuelta. Vengo a presentarles la cuarta clase de la materia que tiene que ver con ciencia ficción. Como les comenté, las primeras clases van a estar destinadas a literatura. Luego de esas clases va a haber clases destinadas a gramática y después a sintaxis. Por eso hoy volvemos nuevamente a literatura. Y quiero introducirlos al género ciencia ficción, que está relacionado con la obra que vamos a ver pronto, la semana que viene, si Dios quiere, que es Viaje a la Luna de Samósata y que forma parte de la lectura obligatoria. Vamos a hablar un poquito antes de todo entonces sobre qué es la ciencia ficción y cuáles son sus características centrales. Vamos a ver la primera diapositiva. Muy bien, esta primera diapositiva nos presenta el concepto general de ciencia ficción y vamos a ir leyéndola mientras explico algunas cuestiones. La ciencia ficción es un género literario que aborda la problemática del futuro. Paremos ahí. Una característica central del género ciencia ficción va a ser que los hechos se van a desarrollar en un futuro. No son hechos que se desarrollan en el presente ni hechos pasados, se desarrollan en el tiempo futuro. Y esa es una característica esencial del género. Continuamos. Así, sus relatos dan como resultado historias sobre conquistas espaciales, criaturas alienígenas, invenciones peligrosas. Las historias suelen relatarnos estas cosas, las historias de ciencia ficción. Invasiones alienígenas, ataques de los aliens sobre la Tierra, invenciones peligrosas, como dice la diapositiva, y por eso utilicé una imagen, no sé si pueden ver, para el fondo de esta diapositiva, que es la imagen de un ovni, ¿no? De una nave espacial. Los extraterrestres van a ser uno de los personajes principales del género ciencia ficción, aunque hay otros, como dice la diapositiva, como los cyborgs, como los robots, y otros tipos de personajes que tengan relación con lo futurista, con la tecnología y demás. Seguimos adelante. Sin embargo, todas estas fantasías sobre el mañana, porque claro, están escritas en tiempo futuro, entonces reflexionan sobre lo que va a pasar, más adelante, tienen como objetivo la reflexión acerca del presente. Miren qué paradoja. Se escriben en tiempo futuro, pero reflexionan sobre el presente. ¿Por qué? A ver. La ciencia ficción toma el futuro como excusa para repensar lo humano como lo conocemos hoy. Claro, la ciencia ficción lo que hace es presentarnos historias enmarcadas en un tiempo futuro, las consecuencias de ciertas acciones en ese tiempo futuro, pero lo que busca a través de esa representación es reflexionar sobre el presente. Supongamos, si la ciencia ficción, en un texto cualquiera, nos presenta un nuevo desarrollo tecnológico, y a raíz de ese desarrollo o de esa invención, sus consecuencias, de alguna forma nos quiere hacer reflexionar en torno al tiempo presente que estamos viviendo y en torno al desarrollo justamente de la tecnología. De alguna forma siempre la ciencia ficción, por más que sea ficción y ciencia, como lo dice el término, va a volver sobre la realidad. Como yo les decía, la literatura siempre de alguna forma u otra vuelve sobre la realidad y sobre lo que vivimos. Sigamos adelante. Algunos autores señalan que las referencias al discurso científico y a la tecnología son su propiedad diferencial. En otras palabras, hay algunos autores críticos que hablan de literatura que plantean que algo esencial para distinguir a la ciencia ficción es la presencia de avances tecnológicos en los textos. Continúo con la diapositiva. En el eje del conflicto de un relato de ciencia ficción se encontraría, entonces, según estos autores, un descubrimiento científico que obliga a los personajes a tomar una postura y accionar en consecuencia. Según estos autores, según gran parte de la crítica literaria, la ciencia ficción tendría que ver con un descubrimiento científico. Y a raíz de ese descubrimiento científico se desplegarían las acciones de la narración. Pero bueno, la diapositiva continúa y nos dice así:
Incluso si aceptásemos que no es necesaria la referencia a la ciencia para pensar esta literatura, podemos acordar que los relatos del género son los que se preguntan por el futuro de la humanidad y los límites de la vida. Ok, entonces, puede no haber en un relato de ciencia ficción un descubrimiento científico, la descripción de una nueva tecnología, pero lo que sí va a haber es una representación de un tiempo futuro que nos lleve a reflexionar sobre la vida actual y los límites de la vida, ¿sí? Lo que hace el ser humano con la ciencia, cómo controla la naturaleza y las posibles consecuencias sobre la Tierra y sobre el ser humano. Algo que muchos autores han señalado, sigue diciéndonos la diapositiva, es que a diferencia de otros géneros, la ciencia ficción siempre estuvo preocupada por la proliferación de la vida y sus distintas formas. Extraterrestres, robots, androides, cyborgs. ¿Qué son los cyborgs? Son una especie de seres claramente no reales, inventados, que están compuestos por partes orgánicas, es decir, partes del cuerpo humano, y a la vez por pequeños avances científicos, o sea, son una mezcla entre robots y humanos. Entonces, cyborgs, androides, robots, extraterrestres son típicos personajes de la ciencia ficción. Continuamos con la diapositiva. Esto le da al género una fuerte impronta ética, que hace que de fondo siempre resuene una pregunta por la forma en la que debemos vivir y convivir. Se pregunta el que escribe esta descripción sobre la ciencia ficción en el Manual de Prácticas del Lenguaje. ¿La tecnología nos deshumaniza? Y se lo pregunto a ustedes. Es un buen momento el que estamos viviendo para pensar la ciencia ficción y para pensar justamente si la tecnología y la virtualidad nos deshumaniza. Seguimos. ¿Seremos los mismos dentro de miles de años? ¿Hay vidas posibles distintas a las que conocemos o aceptamos? Estas son algunas de las preguntas que el género nos invita a hacernos una y otra vez. Me parece interesante, volviendo a lo que dije recién, que podamos ver ahora las características del género ciencia ficción, porque de alguna forma estamos viviendo, podríamos decir, una especie de relato de ciencia ficción a raíz de lo que estamos atravesando como sociedad, que es esta pandemia que nos mantiene encerrados en nuestras casas, comunicándonos solamente por medios virtuales, saliendo a la calle ultra cubiertos como personajes de ciencia ficción. Y de alguna forma, como esto se parece, como esta realidad momentánea que estamos viviendo, se parece a un cuento, a una narración de ciencia ficción, podríamos aprovechar para pensar, ¿no? La tecnología llegó para quedarse, esta tecnología que invade nuestras casas, invade nuestras vidas y nos limita a vivir solamente de forma virtual. ¿Volveremos a una forma de vida normal como la que conocíamos antes? Bueno, los dejo pensando en esto. Y si alguno tiene alguna respuesta o quiere charlarlo y debatirlo conmigo, no hay problema, podemos hacerlo a través del grupo de WhatsApp junto con los compañeros. Pasamos a la segunda diapositiva, que tiene que ver con una clasificación dentro del género ciencia ficción. La ciencia ficción como género literario se subdivide en dos subgéneros, podríamos decir, que son la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. Veamos qué nos dice la diapositiva sobre eso. A diferencia de lo que ocurre en los relatos fantásticos, en los cuales la desviación del verosímil realista se produce a través de la irrupción de un hecho sobrenatural, en el relato de ciencia ficción suele aparecer un hecho extraordinario y digno de asombro, pero cuya naturaleza sería explicable mediante fundamentos científicos. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque quizá más adelante se los pregunte en alguna evaluación o en algún examen virtual. Hay una diferencia clave entre los relatos fantásticos y los relatos de ciencia ficción, que es que si bien todos están dentro del grupo de textos que se opone a los textos realistas,
Los fantásticos, los maravillosos, los extraños y los de ciencia ficción son los textos que se oponen tajantemente al género realista. Si bien entonces tienen ciertas cuestiones en común los relatos fantásticos y los de ciencia ficción, los relatos fantásticos presentan un hecho sobrenatural, pero que no se puede explicar, ¿entienden? De alguna forma los hechos que nos presentan los relatos de ciencia ficción podrían ser explicables a través de fundamentos científicos. Esa sería la diferencia entre un texto de ciencia ficción y uno fantástico. Sigamos. De alguna manera, allí donde la fantasía hace ingresar lo irracional, la ciencia ficción toma el camino opuesto e introduce un elemento cargado de racionalidad. Volviendo. Así como en la ciencia ficción tenemos la descripción de un hecho irracional e inexplicable, lo que nos presenta la ciencia, perdón, no sé si dije la ciencia ficción, me refería al texto fantástico. Lo que nos presenta el texto de ciencia ficción es un hecho, pero inexplicable completamente no, sino explicable a partir de la ciencia y de la razón, ¿no? Sigamos. Sin embargo, no todos los relatos de ciencia ficción construyen un vínculo tan estrecho con el discurso científico. Y acá entra lo que les venía diciendo, que la ciencia ficción se subdivide en dos subgéneros. Veamos. Habitualmente se habla de ciencia ficción dura para referirse a las obras en las que los autores explican detalladamente los argumentos científicos detrás de los elementos imaginados en el relato. En contraposición, la ciencia ficción blanda introduce máquinas cuyo funcionamiento no se nos explica o descubrimientos sobre los que el relato no se explaya. Entonces, la diferencia clave entre la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda es que la ciencia ficción dura, presenta avances tecnológicos y hace hincapié sobre los detalles técnicos de esos avances. Es como si en la ciencia ficción, en lugar de escribir un poeta, un escritor, estuviera escribiendo un científico. Entonces detallara cada aspecto de la nueva invención que presenta el texto. En cambio, en la ciencia ficción blanda no hay tanto detalle en torno a cómo funcionan las máquinas o estos nuevos inventos que introduce la obra. Por eso se le dice blanda, y a la más rígida, la que presenta más rigidez respecto a las descripciones de los avances, se le dice ciencia ficción dura. Continuamos. Mientras que un relato fantástico vuelve el escritor del Manual de Prácticas del Lenguaje a hablar sobre los relatos fantásticos y su relación con ciencia ficción, mientras que un relato fantástico abre las puertas hacia la exploración de la incertidumbre, la ciencia ficción nos empuja a la aceptación de los elementos introducidos de una forma parecida a la del relato maravilloso, donde lo sobrenatural es aceptado por los personajes como algo natural. Muy bien. Acá lo que está haciendo el texto es asemejar el texto ciencia ficción al texto maravilloso y distanciarlo del texto fantástico, ¿entienden? Establece en el primer párrafo una diferencia entre ciencia ficción y texto fantástico, y en el final establece una semejanza entre texto de ciencia ficción y texto maravilloso. ¿Por qué? Porque en el texto maravilloso, no sé si recuerdan, los personajes frente a los hechos sobrenaturales no se sorprenden, porque es algo de la vida cotidiana suya, de su cotidianeidad. Por ejemplo, en el cuento Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves, algo bien básico, ¿no? Que conocemos todos y todas. Blancanieves no se sorprende en ningún momento cuando se encuentra con los enanos, porque de alguna forma forma parte esa vida sobrenatural y maravillosa de su vida. No es algo que le parezca sorprendente, porque es algo a lo que está habituada ella. Lo mismo pasa en los textos de ciencia ficción. De alguna forma damos por reales todos aquellos acontecimientos maravillosos que pasan, porque serían explicables a través
de la tecnología, de la ciencia y de la razón. Pasemos ahora a la última diapositiva, en donde hay una última subdivisión relacionada con el género ciencia ficción, ¿sí? La ciencia ficción, por último, se divide en ciencia ficción utópica y ciencia ficción distópica, o sea, entre utopías y distopías. Los relatos de ciencia ficción se pueden dividir entonces, retomando lo que acabo de decir en la diapositiva, según dos visiones sobre el mundo enfrentadas. Algunos autores tienen una visión optimista del futuro y se interesan por mostrar a través de sus historias cómo la ciencia aplicada puede beneficiar a la humanidad, mejorando su calidad de vida y reduciendo su esfuerzo en innumerables tareas. En esta visión utópica, la ciencia y la ética se encuentran en armonía y el mundo mantiene un uso responsable de la tecnología que no compromete el desarrollo de la humanidad ni el cuidado del entorno. En otras palabras, los textos de ciencia ficción utópica presentan mundos futuristas, situaciones futuristas, pero en donde habría cierta armonía entre la ciencia y la humanidad y lo que sucede en el seno humano. La ciencia no generaría ningún problema y no perjudicaría a la humanidad. Por lo tanto, se podría decir que los textos de ciencia ficción utópica son optimistas, porque representan una situación en un futuro, pero en donde todo estaría bien y donde la ciencia no generaría ningún problema para los humanos. En cambio, como bien dice la diapositiva, otros autores optan por una visión pesimista del avance tecnológico y consideran que la primacía de la técnica solo puede conducirnos a la deshumanización. La ciencia ficción distópica construye un mundo caótico y sumergido en una crisis de valores en el que el ser humano profundizó las desigualdades del presente y hasta ha comprometido su propia supervivencia. A partir de la década de 1980 han predominado los mundos distópicos tanto en la literatura como en el cine. Quizás, dice el autor, eso diga algo acerca de cómo vemos el presente. Entonces, resumiendo todo esto, los textos de ciencia ficción distópica, a diferencia de los textos de ciencia ficción utópica, presentan futuros en donde los avances tecnológicos conducen a la deshumanización, conducen al conflicto en el seno humano. Entonces, de alguna forma, nos hacen reflexionar en los peligros de los avances tecnológicos y nos hacen pensar en el presente, ¿no? Y en el avance diario de la tecnología. Me interesa también, como bien dice acá el autor, que el hecho, de que a partir de la década de 1980 empezaron a producirse más textos de ciencia ficción distópica, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Y me pregunto por qué será, y pregúntenselo ustedes también. ¿Será por el avance de la tecnología? ¿Será porque en esa época empezó a aparecer el cine, la televisión, la radio, el teléfono tarde o temprano, internet mucho más tarde, pero iba a llegar? Evidentemente, con la expansión de la tecnología empezaron a proliferar los textos de ciencia ficción distópica porque quisieron reflexionar sobre las posibles consecuencias de esa expansión de la tecnología sobre la humanidad. De fondo de pantalla, como verán en esta diapositiva, y no fue casual que haya elegido este fondo, está representada la película E.T. de Steven Spielberg, que seguro la mayor parte de ustedes vieron. Esta película la utilizo como ejemplo. Arranca como una especie de película de ciencia ficción utópica.
porque llega ET y en un principio se lleva muy bien con los humanos. Más adelante aparecen los científicos que hacen como que en realidad solo quieren investigar quién es ET. Hasta ese momento, los avances científicos o la llegada de los alienígenas a la Tierra estarían vistos, desde un punto de vista optimista. Pero sobre el final, ¿qué pasa? A ET lo empiezan a perseguir, en realidad no lo quieren solamente para realizar estudios sobre otras razas alienígenas externas a nuestro planeta, sino que lo que quieren es destruirlo de alguna forma. Entonces, esa película termina transformándose lentamente en una película de ciencia ficción distópica, pesimista, y que nos muestra el impacto de la ciencia sobre la realidad, e incluso sobre otras razas ajenas a la humana, ¿entienden? Bueno, para terminar quisiera nombrarles algunos textos que quizá pueden leer de ciencia ficción en este tiempo tan relacionado con la ciencia ficción, que es este tiempo de cuarentena y de imposibilidad de salir y de vivir nuestras vidas normales. Y esos textos que les puedo recomendar para leer sobre ciencia ficción, textos de ciencia ficción, son el conocidísimo Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. También podrían leer tranquilamente la obra de Oesterheld, El Eternauta, que es una obra argentina y es un texto de ciencia ficción, pero escrito en forma de cómic, muy interesante. Y además está escrito y representado en un contexto argentino, es decir, los hechos suceden en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, por eso es tan interesante e innovador. Así que si pudieran conseguirlo, si lo tienen en casa y quieren leer algo, pueden empezar a leer y empaparse un poco más en lo que tiene que ver con este género a partir de esa lectura. Más adelante, de todas formas, la semana que viene y la otra, seguiremos trabajando sobre la ciencia ficción y de hecho yo en un momento les voy a enviar un texto para que empiecen a leer ciencia ficción, que es el texto Un pedazo de madera de Ray Bradbury. Van a tener que leerlo, van a tener que realizar unas actividades breves en relación con lo que explicamos y vimos sobre ciencia ficción y también sobre el texto, obviamente. Y luego la otra semana ya vamos a poder entrar en el texto de bibliografía obligatoria, que es Viaje a la Luna, de Samosata, que es, como les dije, un texto de ciencia ficción. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta clase los haya hecho reflexionar, los haya hecho pensar un poco más en torno a la ciencia ficción y también que les haya provocado ganas de ver pelis y leer libros de este género. Les mando un beso a todos y a todas.